Hola mis queridos hermanos de las Buenas Nuevas de Ciudad Medios, te saluda tu hermano Roger Martínez. Hoy, como todos los viernes, trayendo una enseñanza, trayendo un mensaje de lo que es esto, de esta vivencia que es el Señor Jesucristo. Gracias a Dios podemos estar por estos medios, ya sea que lo veas de manera directa o manera indirecta, lo podemos ver por medio de Ciudad Medios, el canal de YouTube. También puedes compartir el enlace para si te gusta la reflexión, para poderla llevar. Recordemos que esto es un método de evangelización, hermanos. Hoy, mis queridos hermanos, continuamos con estos milagros, este recorrido que hemos venido haciendo por parte del Evangelio de Marcos, en el cual yo te había dicho que son 18 milagros. Ya el viernes pasado, si estuviste conmigo, pudimos adentrarnos un poco a lo que era el octavo y noveno milagro. Lastimosamente, por cuestiones de tiempo, no pudimos terminarlo, pero hoy, la segunda parte, vamos a terminar de desmenuzar lo que son estos milagros. Y ya recordemos que en esta parte pudimos explicar un poco lo que es la manera literaria como Marcos expone. Decíamos que Marcos utiliza esta técnica tipo sándwich, que de repente viene un milagro, viene una persona y es urgida del Señor y el Señor le va a realizar el milagro y de repente, como de llegada, el especie de sándwich, llegaba la mujer hemorroísa. En este caso eran dos jovencitas. Digo jovencitas, ¿por qué? Porque estaba la hija de Jairo, la hija del jefe de la sinagoga. Ya te había explicado en el viernes pasado lo que era esto, lo que era ser jefe de la sinagoga. Aparte que Jesús regresaba a territorio judío. ¿Por qué? Porque venía de un territorio pagano, de la Decápolis, donde estaba Gerasa. Regresaba al territorio judío significa regresar a estar bajo las leyes. Y Jairo, en este caso, estamos haciendo una narrativa, estamos haciendo un recordatorio, porque leer el texto, pues, no vale la pena, mejor hacer la narrativa de lo que está sucediendo. Jesús llega a tierra palestina otra vez. En eso, en lo que se baja de la barca, llega Jairo, que era el jefe de la sinagoga, y le dice, mi hijita está en las últimas. Entonces Jesús le dice, voy contigo, vamos a ver, ven, le dice Jairo, para que le impongas las manos y la puedas curar. Yo te explicaba y te decía de cómo, siendo un jefe de las sinagogas, el entendimiento judío que tenía en ese momento es que todos los males y todos los bienes venían de Dios. Entonces este señor, Jairo, probablemente se preguntaba, ¿y yo qué he hecho para que mi hijita esté sufriendo? ¿Cómo he pecado contra Dios para que mi hijita esté sufriendo? Aquí es un doble milagro, hermano. ¿Por qué? Porque Jairo se está atormentando, se está preguntando qué ha hecho él, qué cosas han hecho para ofender al Señor. Y yo, haciendo un paralelismo en tiempo real, en tiempo actual, yo me pregunto cuántos de nosotros cristianos vivimos bajo esa lógica. La lógica de que ofendemos a Dios con nuestras acciones. La lógica de que si yo no hago esto, Dios no me bendice. La lógica de que si yo me porto mal, Dios se va de mi lado. Esa lógica del pueblo judío del primer siglo, porque ya no es esa misma lógica en la actualidad, esa lógica nos ha permeado al cristianismo. El cristianismo católico, en muchas de sus facetas, hablando aquí a nivel de Honduras, sigue creyendo gran parte de personas que las cosas buenas o malas que le suceden es porque Dios lo permite, porque Dios lo quiere. Se nos muere un familiar, ay, es que es la voluntad de Dios. Nuestra salud decae, es que Dios quiere y te manda pruebas. Y yo he escuchado a mucha gente, religiosos y laicos, decir, Dios prueba a los que más ama. Y esa idea del sufrimiento, del amor desde el sufrimiento, nos ha permeado y nos ha llenado y nos ha causado una cantidad de problemas inimaginables. Yo recuerdo cuando empezaba mi camino, que no fue hace mucho, en la cual yo me sentía hasta a veces un poco triste. ¿Por qué? Porque habían días, y pues yo soy una persona muy alegre y camino siempre alegre. Entonces esa actitud positiva que yo siempre tengo confrontaba con la vivencia religiosa que me habían mostrado. Yo decía, Dios mío, qué triste saber que me tienes que probar. Qué triste saber que me tienes que mandar una prueba. En ese tiempo yo empezaba, mis hijas estaban pequeñas, mi hija estaba pequeña, no tenía la otra todavía, me acababa de casar. Entonces yo decía, ¿cómo me vas a probar, Señor? ¿Cómo voy a ser de tus amados? ¿Cómo yo tengo que pasar esta prueba para ver tu amor? Lastimosamente,
y lo digo desde mi vivencia personal, a mí me afectó mucho. Pero hoy estamos aquí para destruir, para romper esa cadena, para romper ese muro del ser humano que sigue creyendo que Dios manda pruebas y entre más pruebas manda es porque más los ama. Hay memes que hasta dicen, Dios mío, yo sé que soy de tus mejores soldados, pero ya prueba a otros, no me sigas probando a mí, cuando la realidad no es esa. Pues. Entonces, esa mentalidad que tenía Jairo en ese momento, la confronta, y es a lo que yo te quiero llevar, y te decía el viernes pasado. La confronta escuchando que Jesús es el Hijo de Dios. Y él dice, pero es que el Dios que me han enseñado a mí, yo tengo que cumplir las leyes y si no las cumplo soy pecador. Y si yo soy impuro me vienen enfermedades, me vienen tribulaciones, me vienen pobreza, un montón de cosas que no quiero. Pero es ahí donde Jairo, yo quiero invitarte hoy a que tú seas, si tú sigues pensando de que las cosas buenas y las cosas malas vienen de Dios, te invito a que seas como Jairo, que confrontes a Jesús. En este caso, va y busca a Jesús y le dice, si tú eres el Hijo de Dios, ¿qué andas diciendo? Muéstrame que Dios no mande esta enfermedad a mi hija. Y Jesús lo primero que hace es que no le pregunta, contame Jairo, ¿cuántos pecados has hecho? Contame cuántas faltas al prójimo le has hecho. No, Jesús, eso es lo que menos le importa. Jesús lo que hace es ir y ve en camino porque Jesús es el rostro de Dios. Y Jesús lo que quiere es la sanidad para todos. Jesús lo que quiere es trabajo para todos. Jesús lo que quiere es salud para todos. Y eso es el plan, es el designio divino. Y así después Pablo nos lo va a contar en Romanos 12:2. La voluntad de Dios solo puede ser reconocida cuando es buena, agradable y perfecta. Si no son estas tres cosas, no es la voluntad de Dios, hermano. Es una mala decisión que tú tomaste desde tu libre albedrío. Un cáncer, de repente no te alimentaste bien en tu juventud. Hubo una pérdida de trabajo, de repente hubieron problemas que pudiste haber detenido. Una muerte, pues Dios no lo permita, pero hay que buscar las consecuencias. Entonces, Jairo lo confronta y ve que Dios está a favor del ser humano y que Dios quiere libre, que Dios quiere sana a esa niña, libre, feliz, sana, así la quiere. Entonces Jesús ve en camino. Y en esa parte se le aparece la hemorroísa, esta mujer que llevaba 12 años de sangrado. Me preguntaba un hermano y me decía, Roger, 12 años es para que se muera una persona sangrando. Correcto, correcto. Definitivamente recordemos que el Evangelio no son relatos históricos como tal. Son relatos que tienen núcleos históricos, en efecto, pero tienen una cobertura de fe. Cada evangelista, tanto Mateo, Marcos, Lucas y no digamos Juan, lo que hacen es que el mensaje de Jesús lo convierten en buena nueva. Pero ellos se cimientan en un hecho histórico. Claro, después le van a poner un montón de cosas mostrando el poder, el gran poder de Jesús. En este caso, la hemorroísa 12 años. Si yo agarro el texto 12 años, lo que me dice es que es una totalidad. 12 es una totalidad. O sea, tiene mucho tiempo de estar sangrando. ¿Y qué significaba la sangre para el pensamiento judío? Significaba impureza. Así lo decía en una de las recomendaciones de Levítico, que decía que la mujer que sangra más allá de su flujo menstrual es impura. Todo lo que tocara esa mujer se convertía impuro. Y esta mujer, que ya está cansada, y hablábamos de las 7 acciones que tenía esta mujer antes de tocar a Jesús, está cansada, está triste de ser una mujer impura. ¿Por qué? Porque no nos imaginemos la realidad de hoy. Si agarramos el Evangelio y pensamos que esto va a suceder hoy, no se puede, no encaja. Hay que irnos al siglo I y darnos cuenta de que la mujer era vista como una propiedad del hombre. Y si una mujer era impura, yo la podía hasta matar, yo la podía violar, yo la podía golpear, yo podía hacer lo que yo quisiera con ella. Después, meterme a un baño ritual o ir al templo y ofrecer unas tórtolas para expiar mis pecados. Pero yo podía hacer con ella lo que quisiera. Esta mujer estaba expuesta a lo que la sociedad quisiera hacer con ella. Así de sencillo. Ni un perro hoy de la calle, por decirlo así,
está tan expuesta como estaba esta mujer en aquel tiempo. ¿Se pueden imaginar el tormento de esa mujer? Levantarse un día sin sentido de la vida, sin darse cuenta a qué vino este mundo, creyendo que Dios la tiene así, creyendo que ella algo hizo, o algo hicieron sus papás, o algo hicieron sus abuelos que ella está pagando. Es que también esa mentalidad nos ha permeado, hermano. Seguimos creyendo que los pecados de nuestros padres nos afectan a nosotros. Eso nunca existió. O sea, esa fue la mentalidad judía, en la cual Jesús la desbanca y dice, el sol sale sobre buenos y malos, la lluvia cae sobre justos e injustos, para mostrarte que no importa lo que tú hagas, Dios te va a amar siempre. Si tú te alejas de Dios, ¿quién pierde eres tú, mi hermano? Dios no pierde. O sea, Dios quiere que estés con Él, pero si tú te vas, ¿qué va a hacer Dios? No puede hacer nada, pero esa es una libre decisión. Esta mujer que llevaba una vida pensando que Dios no la quería, pero aquí es la parte interesante de esta mujer. Ella, al creer que Dios no la quería, por lo que le habían inculcado, por una fe inculcada. Muchos de nosotros seguimos con esas fe inculcadas, con esa fe de nuestras abuelitas, de nuestros abuelitos, que nos decían, que nos callaban y nos decían, cállese porque a Jesús no le gusta que grite, cállese porque a Jesús no le gusta que llore, cállese porque de esto y esto. Con esa fe inculcada nos hemos quedado muchos de nosotros, hermanos. Por eso tenemos una imagen destruida de Dios, una imagen deteriorada de Dios, como que Dios nos restringe y nos prohíbe un montón de cosas. Esta era la imagen que tenía esa mujer. Pero miren qué hermoso. Ella dice, no, Dios no puede ser así, porque ¿para qué me mandó a este mundo? Se da cuenta que va pasando Jesús, el Hijo de Dios, y dice, seguramente Dios no me ha mandado esto. ¿Y qué hace esta mujer? Tiene tanta certeza de que lo que le está pasando no viene de Dios, que dice, con que toque la orla de su manto, dice, quedaré sanada. Imagínense la certeza que tenía esta mujer de que lo que le sucedía no venía de Dios, sino que era un agente externo, al punto tal de que solo tocarlo, es más, Jesús no la podía ni ver, no era necesario ni verla. Y esta mujer, con tocar el manto, creía y tenía la certeza que estaba sanada. Y en efecto, tocó el manto y sanó. Mis queridos hermanos, vamos a una breve pausa y continuamos desglosando estos milagros en la segunda parte. Queridos hermanos, como te decía hace un momento, para no hablar mucho de esto, vamos a recordar. Esta mujer tenía una certeza de que Dios no le mandaba las cosas que le estaban pasando. A pesar de ser, como te decía, pues es terrible el ejemplo que pongo. Un perrito hoy de la calle tenía más valor que esa mujer en el siglo de Jesús. A pesar de sentirse así, a pesar de ser destruida por la religiosidad de su tiempo, por la sociedad de su tiempo. Ojo, no solo es la sociedad, es la iglesia de su tiempo, es la sinagoga de su tiempo, es el establishment religioso de su tiempo. A pesar de eso, dice ella, no, Dios no puede ser así. Mira a Jesús, tiene la certeza, lo toca y dice el texto, ¡puf!, el flagelo se ha acabado. En eso Jesús siente que una energía sale de él, mostrándonos algo bien interesante. Jesús no sabe lo que ha pasado. Jesús sabe que alguien le ha tocado y ha salido algo de él, pero Jesús no sabe lo que está pasando. Esto del Evangelio de Marcos tiene unas cuestiones bien hermosas, y es que muestran un Jesús muy humano. Y yo sé que hoy mucho nos cuesta ver este Jesús humano. Cuando le decimos cuando yo, por ejemplo, que imparto clases de Biblia, les digo a mis hermanos, Jesús lloró, Jesús tuvo hambre, Jesús iba a fiestas, Jesús tomaba vino. Pues por algo le dicen borracho y comilón. O sea, Jesús hacía un montón de cosas humanas. La gente le da pavor. La gente cree que yo estoy inventando, que estoy hablando mal de Jesús y que no sé qué. Pero los evangelios no que nos muestra, este evangelio de Marcos por lo general lo que nos muestra es un Jesús muy humano. Ya sabes, ya te he explicado un montón de veces que la comunidad de Marcos es una comunidad muy sufrida y necesita ver un ejemplo
para seguir adelante. Es por eso que Marcos no le importa, Marcos no le quita la humanidad a Jesús como si lo hace tal vez Lucas o como si lo hace Mateo. Pero Jesús desconoce qué ha pasado en él, mostrándonos ese signo de como no conocer lo que está pasando. Y se da cuenta que es la mujer y le dice: mujer, no temas, ven, no temas, tu fe te ha salvado. Y yo te decía, y nos quedábamos el viernes pasado, y te decía que la salvación de este mensaje es hoy. Es hoy la salvación. Jesús no le dice: no temas, mujer, tu fe te salvará. No, Jesús le dice: tu fe te ha salvado hoy. Hijita, tu fe te ha salvado hoy. Tú que me estás escuchando, hermano, y de repente sigues pensando de que cuando te mueras y que tienes que hacer un montón de trabajo aquí en la tierra para poder ir al cielo, y si no te confiesas, o si no estás bien con Dios, vas a ir al infierno. No, hermano, ya basta. Eso ya hay que olvidarlo. Eso es bien gnóstico, es de una corriente de primer siglo que permeó el cristianismo. Una idea de un lugar lejano, que hay un lugar bueno y un lugar malo. Eso es un dualismo que surge con el gnosticismo en el primer siglo. Pero bueno, nos ha permeado mucho y eso nos ha costado. Pero yo lo que quiero decirte hoy, hermano, es que la salvación llega hoy. Cuando tú luchas por el ser humano, cuando tú luchas por tu vida, cuando tú quieres estar mejor, cuando tú respetas la libertad del otro, cuando tú actúas desde la caridad del otro, para el otro, la salvación está llegando a tu vida. Y eso nos lo va a mostrar el Evangelio de Lucas después. El que puede leer el Evangelio de Lucas y mira, Lucas lo que está mostrando a su comunidad es que la salvación llega hoy. Dejemos de estar esperando la salvación como una especie de lotería que nos va a dar cuando nos muramos y que hay que ir a rezarle y que no sé qué. No, la salvación llega hoy. Yo, Roger Martínez, yo vivo en el cielo. Te lo digo así de corazón. Yo no vivo en el infierno, yo vivo en el cielo. Pero vivo en el cielo gracias a mis acciones y a estar en contacto con el Señor. Me he dado cuenta que puedo vivir un cielo aquí en la tierra. Yo no vivo un infierno, yo vivo un cielo. Y ya estoy empezando a vivir la plenitud de mi vida. Y es lo cual yo te invito. Esto era como quien dice, recapitulando lo que habíamos visto el viernes pasado. Y nos habíamos quedado que Jesús había sanado a esta señora, a los 12 años de tenerla, un número simbólico, en el cual nos mostraba que la salvación llegaba hoy. Pero ¿qué pasa después? Miren la parte que no pudimos avanzar el viernes pasado. Cuando esta mujer queda salva, Jesús sigue su camino y continúa. En eso llegan unos sirvientes de Jairo y le dicen: tu hija ha muerto, ya no molestes al maestro. ¿Se imaginan ustedes? Dios no es deseándoles una situación fea en ningún momento, pero pues hay que pensar en la muerte también. Hay que tener esa conciencia de la muerte, y la conciencia de la muerte es que yo me puedo ir ahorita del set y me puedo morir. Y eso es una realidad latente, pues. Entonces se imaginan que uno viene y pone todas sus esperanzas en que su hija o su hijo va a salir bien del hospital y de repente le dicen: tu hija ya murió o tu hijo ya murió, que es uno de los dolores probablemente, no lo he vivido, no lo quiero vivir, pero es probablemente uno de los dolores más fuertes que hay en la vida. ¿Se imaginan Jairo? El dolor que le invade. Jairo en ese momento, como cualquier otro, baja los brazos. Pero pongámonos en un ejemplo un poco más pequeño, porque el Evangelio nos muestra un ejemplo bien difícil, pero un ejemplo más pequeño. El pesimismo a veces de no poder encontrar trabajo. Vamos a un lugar, tocamos puertas, nos la cierran, vamos a otro, tocamos puertas. No, es que cuando le preguntamos al hermano: ¿y cómo está? No, aquí sin trabajo. ¿Y cuánto tiempo lleva? 2 meses. ¿Y ha buscado? Sí, ya busqué y ando cansado de buscar. Y uno se queda como pesimista en ese lugar embotado, en ese lugar en el que no puede encontrar más. Entonces, Jairo había llegado a que las malas noticias le habían destruido el corazón y lo habían puesto pesimista. Y es ahí donde Jesús aparece y le dice: no te preocupes, ven conmigo. Jesús llega al poblado, llega a la casa. Cuando escucha a toda la gente llorando, le dice: la niña no ha muerto, la niña está dormida. Y es que esos mensajes, hermano, de salvación duelen. Y te lo digo, duelen, ¿por qué? Porque hay gente que se burla de uno.
Hay gente que uno les dice, lo que te acabo de decir, yo vivo el cielo. Y cuando yo les digo a mis amigos, yo vivo el cielo, lo primero que hacen es reírse de mí. Claro, ellos desconocen, pues no están metidos de lleno en la palabra de Dios, entonces no entienden y no lo viven. Entonces esos mensajes de salvación son difíciles de entender y a veces dan risa para mucha gente. Jesús llega al lugar de la muerte con un mensaje de salvación y es: tu hija está dormida, no ha muerto. ¿Qué pasa con la gente que está alrededor? Se empiezan a burlar de él, empiezan a decir: y este loco que viene diciendo aquí un montón de cosas. Así es, hermano, cuando nosotros llevamos mensajes que salvan al ser humano, cuando nosotros defendemos en nuestras oficinas al que es pisoteado, cuando defendemos, estamos en una plática entre amigos y de repente se quiere hablar mal de alguien que no está presente y lo defendemos, eso va a molestar mucho. Cuando nosotros hacemos labor para poder llevar comida a alguien, siempre va a haber alguien que se interponga. Eso siempre va a ser así. Entonces Jesús sabe que eso va a ser así. Y él, como lleva este mensaje de salvación, le dice a Jairo, le dice a Santiago, le dice a Pedro: vengan conmigo. Entra al cuarto y le dice unas palabras en arameo. Dice que agarra a la niña y le dice: talita cum, y es: niña, a ti te digo, levántate. En ese preciso momento la niña se levantó. Es como, esto no nos imaginemos que es una resurrección. La resurrección significa, hermano, y te lo voy a decir, entrar a la vida eterna. Es cuando nuestros signos vitales dejan de existir, este cuerpo se pudre y desde la concepción de la Biblia, nosotros en ese preciso instante, como lo va a explicar Pablo en 1 Corintios 15, 38 en siguientes, adquirimos un nuevo cuerpo, que es un cuerpo glorioso. Eso se le conoce como resurrección. Y la resurrección, hermano, por si no te has dado cuenta, a todos nos está sucediendo. Al preciso, incluso con Concilio Vaticano II, la idea del purgatorio ha quedado bien atrás. Ya no hay que pensar en el purgatorio, porque el purgatorio es ese preciso instante en el que tú te mueres. Y viene Dios y te da toda la gracia salvífica para que tú te vayas y resucites con Él. Resucites a su presencia. Esta niña lo que se le hizo fue una reanimación. ¿Por qué? Porque regresó en el mismo cuerpo. O sea, no una resurrección, sino una reanimación. Y miren lo que hace Jesús. Viene y le dice: denle de comer. Y aquí viene algo que es peculiar del Evangelio de Marcos. No le digan a nadie, dice Jesús en el verso 42, y ordenó repetidamente que nadie lo supiera. Esto en teología se conoce como el secreto mesiánico. El secreto mesiánico, en el Evangelio de Marcos, que solo él lo tiene, es como un increchendo. Se conoce a los que pues, leen música, es no descubrir lo que es Jesús. Es más, cuando a Jesús le dicen: tú eres el Cristo, tú eres el enviado de Dios, él lo que hace es: no digan nada, todavía no es el momento. ¿Cuándo es el momento? En la cruz, en la resurrección. Es ahí donde todo el mundo tiene que darse cuenta que este que hacía estos milagros era el Hijo de Dios. Pero en este momento lo que le dice es: callen, no digan nada. Eso se conoce como un secreto mesiánico. Y solo el Evangelio de Marcos nos lo muestra de esa manera. Pero, para ya ir concluyendo, mis queridos hermanos, esta niña, dice el evangelista, y es algo bien peculiar, que tenía 12 años. Probablemente, y es una de las interpretaciones que yo he leído, a los 13, morir a los 12 años era morir impura. Era una maldición para la familia. Que una niña muriera de 12 años o sin haberse casado era una maldición. ¿Por qué? Porque para la mentalidad judía, las niñas debían de casarse a los 13 años, que eran cuando empezaban a venir las menstruaciones. ¿Para qué? Para que la primer semilla, como quien dicen, de ahí tal vez Dios se apiadaba de ellos y mandaba el Mesías, para mandar hombres fuertes también para Jerusalén, para Israel, para los palestinenses. Entonces, que esta niña muriera de 12 años siendo virgen y sin haberse casado, era una desgracia para la familia. Imagínense Jairo, la desgracia que le tocaba. Y yo siempre que veo estos mensajes digo yo: Dios mío, definitivamente tú estás a favor del ser humano, tú has venido a dar vida. Yo, hermano, quiero que tú seas como Jairo, que si nos han enseñado por mucho tiempo esa fe que no es mala, que sirvió mucho tiempo,
Pero hoy, siglo XXI, 2023, es imposible poder evangelizar desde esa línea. Es imposible poder mostrar el amor de Dios desde esa línea. Dios lo que quiere es sanidad, Dios lo que quiere es abundancia, Dios lo que quiere es amor, Dios lo que quiere es libertad para el ser humano. Nada que no sea eso es Dios. Dios quiere, hermano, que hoy, así como Jairo, tú cambies la mentalidad, le creas al Señor y que empieces a ver todas las bendiciones, que vivas en abundancia, que vivas con una mentalidad positiva, que dejes de estar pensando que esa falta de trabajo, que ese familiar que se murió, que este virus, que el COVID, que de repente hay una prueba, que estas cosas te las manda Dios. Dios no quiere eso para ti. Dios lo que quiere es que empieces a despertar, a ser consciente de que Dios está para ti, de que Dios quiere todo lo mejor para ti y que empieces a ver el verdadero rostro de Dios que se llama amor. Todo lo que es Dios, hermano, hoy se puede resumir en una sola palabra: amor. Y está en ti y tú lo puedes acceder con el amor propio. Ese amor propio que nos hace ir a los demás. Dios te bendiga, mi querido hermano. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones, hermano.